no hay mejor manera, ahora que Matías está aquí, de nosotros poder entender el amor de Dios que a través de nuestros hijos. Eso, la verdad, que explica muchas cosas. Recuerdo que cuando Sila nació, yo todavía no venía a esta iglesia, y el pastor me dijo algo cuando fue a visitarme que me voló la cabeza. Algo que no entendía hasta que comencé con esta función de ser padre. Y él me dijo, ahora tú vas a entender lo que es la gracia de Dios. Porque hay veces que nosotros pensamos que somos mejores padres que Dios. ¿Sabes? Porque nosotros estamos dispuestos a hacer cosas por nuestros hijos que nosotros pensamos en nuestra ignorancia que Dios no está dispuesto a hacer por nosotros. Y realmente uno puede entender tantas cosas a través de la paternidad que tú realmente te das cuenta que Dios es un buen padre y que realmente Dios nos ama y que realmente independientemente hagamos lo que hagamos, siempre el amor de ese padre va a estar sobre nosotros para restaurarnos, para levantarnos, para hacer lo que tenga que hacer con nosotros. Mientras quizás mucha gente se avergüenza de quienes fuimos en un pasado, el Señor coge esos errores que hicimos en el pasado y los redime. Simple y sencillamente porque somos sus hijos. Yo puedo ver a mi hijo en necesidad. Lo puedo ver muy mal. Y realmente eso me va a doler en mi corazón. Y créeme que como padre, yo voy a hacer todo lo posible por ayudar a mi hijo a salir de esa situación. Así que ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? En una ocasión, un padre de familia lleva a su hijo a la oficina y ese hijo era muy inquieto. Cualquier parecido con Matías o Silita, mis hijos, es pura coincidencia. La cuestión es que él está tratando de trabajar y en su desespero no sabía qué hacer con el chamaquito, ¿verdad? Y ya se estaba desesperando porque tenía que entregar su trabajo. Y él ve que hay un bonche de revistas, un grupo de revistas, y agarra la revista y comienza a buscar y ya lo tengo. Y arranca una página de la revista donde hay un mapa del mundo y comienza a cortarlo así con las tijeras y hace un tipo de rompecabezas. Y viene y se lo entrega al niño y le dice, el niño tiene como 5 o 6 años, viene y le dice, ok papito, te voy a dar este rompecabezas, lo que vas a hacer es que vas a ir al otro cuarto y lo vas a terminar. Cuando lo tengas todo juntito, todo perfecto, el mundo completo hecho, vienes para atrás y entonces vemos qué hacemos. Y el niño se va contento, ok papi, se va para el otro cuarto. La cuestión es que el individuo pensaba que el hijo se iba a tardar como 2 o 3 horas. Porque de la manera que lo picó para que el niño invirtiera tiempo. La cuestión es que el tipo está trabajando y a los 5 minutos, papi, ya terminé. Chacho, ¿cómo que terminaste? Sí, terminé. Y el papá va y verifica, y cuando verifica, el mapa del mundo está perfectamente puesto, perfectamente organizado. Y sabes que al padre, pues imagínate tú, pues, ¿cómo va a ser? Esto a mí me hubiese tomado por lo menos 3 horas hacer esto. Y el niño le dijo, no papi, es que fue bien fácil. Seguro que nadie te ayudó. No, fue fácil. Y lo que el niño hizo fue que tomó el papel y lo viró. Y dijo, papi, lo que pasa es que se me hizo fácil poner el mundo, porque si te das cuenta, aquí hay un hombre. Y cuando yo me di cuenta que el hombre estaba en pedazos, yo lo que hice fue que comencé a poner al hombre en orden. Y poniendo al hombre en orden, me di cuenta que a su lado había una mujer que también estaba en pedazos y comencé a poner también la mujer en orden y me di cuenta que habían unos niños. Y comenzando a poner el hombre y la mujer en orden, los niños también se ordenaron. Y cuando terminé de ordenar completamente la familia, el mundo automáticamente ya estaba donde tenía que estar, estaba puesto perfectamente. Ya yo creo que podemos despedirnos y ya. Ya recogimos la ofrenda, ya nos podemos ir. Realmente eso es lo que pasa en la sociedad de hoy en día. Nosotros lamentablemente nos queremos dar la tarea de arreglar el mundo, pero por donde primero nosotros tenemos que comenzar es por nuestra casa. Es por nuestra casa. Porque parecería ser que hay un ataque y hay una conspiración, una palabra muy utilizada en estos días. Parecería ser que hay alguien que está tratando de conspirar en contra de la familia.
porque sabe que destruyendo la familia, el mundo siempre va a ser un lugar peligroso y un lugar totalmente inestable. Y es una ley natural. ¿Usted sabe cómo usted destruye una manada de leones? Usted va a ir y va a atentar contra el alfa, contra el león principal. Si tú llegas a desmoralizar el león alfa, pasa una de dos cosas con la manada de leones. Número uno, la manada se dispersa. Y cuando una manada de leones se dispersa, comienzan a morir poco a poco, porque de ser cazadores se convierten en presas de animales que sí están mucho mejor organizados que ellos y que quizás tienen más hambre que ellos y saben que la manada está dispersa. O ocurre otra cosa. Si tú llegas a desmoralizar el alfa, dentro de la manada comienza a haber una lucha por el poder de quién va a ser el nuevo alfa. Y casi siempre eso termina en la muerte de las criaturas del alfa que estaba. Porque parte de la naturaleza del león es que cuando hay un cambio de administración, lo primero que hace es que comienza a matar las crías del león alfa que estaba, para él así poder poner su descendencia en lugar de esos leones del alfa que estaba anteriormente, y así que la manada pueda correr por sus propias reglas y él poder dejar su descendencia y perpetuar la manada. Así es que trabaja la naturaleza. ¿Qué es lo que está pasando con la familia el día de hoy? Realmente es algo que nosotros estamos tan acostumbrados ya al estilo de vida que tenemos, que parecería ser que no tenemos tiempo para detenernos y analizar qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Porque la cosa viene cambiando poquito a poquito sin nosotros darnos cuenta. Y llega el momento, nosotros vamos a estar hablando el día de hoy del carácter, algo sumamente importante, porque parecería ser que lo más que falta en la familia es el carácter de parte de los líderes de la casa. Y el pastor hablaba del doxa de Dios, que es la majestad de Dios, el poder de Dios expuesto en su máxima potencia. Pero para nosotros poder experimentar ese doxa de Dios, nosotros tenemos que tener orden. Amén. El pastor siempre dice que siempre el orden va a preceder ¿la qué? La pastora escucha los mensajes. ¿Ves? Siempre el orden va a preceder la gloria. Tú no puedes esperar gloria si tú no estás en orden. Porque literalmente sería como ponerle una pistola cargada a un niño de 5 años. O termina destruyéndose a sí mismo o termina destruyendo a alguien. Y antes de ir a la palabra, que los muchachos de allá en Media vayan preparando Josué 1, si tienen la oportunidad. ¿Cuándo comienza todo esto? Históricamente hablando, ¿a cuántos les gusta la historia? Siempre tenemos que ir a la historia para ver de dónde rayos salieron las cosas que están pasando el día de hoy. La familia moderna comienza a desmoralizarse aproximadamente en el año 1939 al 1945. ¿Alguien sabe qué pasó en esa fecha? ¿Del 39 al 45? No, después haga la búsqueda. La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que comienza a ocurrir en ese momento? El hombre era considerado hombre no por lo que era, sino por lo que hacía por su familia. Y el hombre protegía a la familia, el hombre era el que proveía a la familia, el hombre era el que ponía el orden en la familia, el hombre era quien corregía a la familia. El hombre era quien tenía la fuerza, por lo tanto tenía que salir y estar todo el día trabajando en la fábrica y haciendo lo que tuviese que hacer para traer el sustento a la casa. De repente comienza la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de los jefes de las casas, entiéndase los padres, comienzan a ser enviados a la guerra. Y estamos hablando de que para aquel entonces las mujeres básicamente lo único que hacían eran criar a sus hijos y mantener la casa limpia y hacer quehaceres del hogar, hacer la compra, hacer todo eso. De repente el hombre se va, la mujer se ve sola con una casa, se ve con la necesidad de provisión, se ve con la necesidad de criar a sus hijos y tiene la incertidumbre que al final del día no sabe si su esposo va a regresar o no.
Porque yo no sé si usted sabe, la guerra matan gente. Y le puede tocar a cualquiera morir ese día. Se acaba la guerra cuando muchos padres de familia regresan lesionados, regresan enfermos, regresan PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, whatever. Mom, I love you. Ese es mi inglés. ¿Ah? Y regresan con todas esas situaciones, pero se dan cuenta que cuando regresan, su mujer viene manejando un coche. Esta mujer no manejaba. Va a la casa y se da cuenta que todas las cosas en su casa están en orden. Se da cuenta que comienzan a trabajar en la industria y están trayendo dinero a la casa. Se dan cuenta también que tuvieron que delegarle sus hijos al Estado porque su mamá entonces tiene que salir a trabajar y los niños tienen que pasar mucho más tiempo con el Estado, con la escuela. Y cuando vienes a ver, comienza la lucha de poder dentro de la casa porque ya el hombre no era respetado por ser el protector, porque las mujeres se compraban escopetas y pistolas y el que se metiera salía trasquilado. O sea, el hombre ya no era el protector de la casa. La mujer traía provisión y hasta se podía comprar su propia casa, a pesar de la opresión que había en aquel entonces. El hombre no se veía ya como proveedor. La mujer comienza a corregir a sus hijos. Ya el hombre entonces no se ve como la autoridad que corrige. Y se da cuenta que la mujer en su ausencia comienza a tomar su lugar. Y eso comienza a sacar al hombre de carrera. Y ahí es que el hombre comienza a utilizar la fuerza. Y utilizando la fuerza comienza a oprimir la figura de mujer. Y cuando se dan cuenta la familia, desde ese entonces hasta el día de hoy, ha sufrido un golpe terrible al carácter y a la moral de cada individuo, miembro de la familia. Yo no sé si tú puedes ver la magnitud del problema que tenemos hoy en día. Porque a pesar de que eso pasó desde el año 1939 aproximadamente hasta el 40 y pico, 45, esas consecuencias nos siguen hasta el día de hoy. Y eso es un problema, porque si hay algo que es importante para la vida de un líder y en la vida de un líder y en una casa y en un trabajo y en cualquier institución es precisamente el carácter. Y vamos a ver por qué el carácter es tan importante. ¿Me pueden poner Josué 1? Vamos a la palabra del Señor. Edward, voy a estar pendiente a la hora, no te asustes. Josué 1 por ahí cuando tenga la oportunidad. Vamos al versículo 5. Mire lo que Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Próximo versículo. Esfuérzate y sé valiente. Palabras claves ahí. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Próximo versículo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nuevamente el término esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, muy importante, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, palabra clave también, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, aquí viene la consecuencia de lo que Dios le está diciendo a Josué. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y he aquí mi versículo favorito, de mi versículo favorito. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en algunas veces. ¿En algunas veces? No, donde quiera que vayas. ¿Qué tiene que ver la doxa, la gloria de Dios, con el carácter? Como ya dije y como ya todos sabemos, la gloria de Dios en su máximo esplendor es doxa. Pero los filósofos griegos veían doxa como algo que tenía que ver precisamente con la gloria de Dios. Y ellos habían definido doxa como la opinión correcta basada en la información correcta. Note bien,
El esplendor para los creyentes, la doxa, es la gloria de Dios. Para los no creyentes, los filósofos, es tener la opinión correcta basado en la información correcta. Y si nosotros juntamos estos dos términos, yo no sé si te hace sentido que nosotros podemos experimentar la gloria de Dios porque tenemos la opinión correcta basado en la información correcta, que es la palabra del Señor, que es nuestro conocimiento acerca de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que no hay nada más frustrante como creyentes que leer unas cosas brutales en la palabra y en nuestro diario vivir no podemos experimentar eso. ¿Cuántos se han sentido así? O yo soy el único carnú que se siente así. Bueno, yo digo, ¿cómo es posible que veamos tantos milagros y tantos prodigios en la palabra? Vemos que el mar se abre, cae maná del cielo, gente siendo sana, gente siendo salvos, cosas que ocurren. Yo digo, ¿por qué muchas veces no vemos eso manifestado el día de hoy? ¿Por qué no vemos esa gloria manifestada? Y eso es algo que crea mucha confusión en la gente. Porque si tú no ves manifestado lo que tú crees, eso crea un conflicto de intereses en ti. Y no solamente crea ese conflicto de intereses en ti, sino que nosotros comenzamos a reflejarle eso al mundo. Porque de alguna manera creemos a Dios en teoría, pero en nuestra práctica del diario vivir, definitivamente nosotros no le estamos enseñando al mundo que creemos lo que decimos que creemos. ¿Les hace sentido eso? Mira la definición de carácter. Una de las definiciones de carácter se trata del conjunto de rasgos que se manifiestan en los modos típicos de actuación de cada persona. Es una expresión de la personalidad afectiva total. Escucha esto, es el resultado de la mezcla de los aspectos emocionales, intelectuales y volitivos de la personalidad. Aspectos que son rasgos del carácter. El carácter debe tener unidad y estabilidad, muy importante. La unidad integra distintos elementos, como son las tendencias, los deseos, los instintos y las necesidades. Y esto lo que hace es que crea un sentido a la persona. La estabilidad es la permanencia de la unidad de todos estos elementos, muy importante. Sin las dos condiciones no existe el carácter. En otras palabras, si falta uno de estos elementos, ya no es carácter. Vuelvo y repito los elementos. ¿Estamos aquí? Si se aburre, me avisa. Tendencia, deseos, instintos y necesidades. Todos juntos operando para un mismo fin. El carácter es una peculiaridad individual en cada persona que se presentan complejos sintomáticos. Palabra de domingo, hoy es domingo. Combinaciones de las cualidades que resultan de la forma propia que se formó el carácter. Y por ahí sigue la definición. Y está brutal porque, como yo decía, si yo cito Efesios, vamos a hacer una prueba. ¿Hemos sido bendecidos con qué? Con toda bendición. La gran pregunta es si hemos sido bendecidos con toda bendición, ¿por qué no nos sentimos bendecidos? ¿Nadie se ha preguntado eso? ¿Por qué si la Biblia, sabemos que la Biblia es verdad? Amén. Sabemos y confiamos en lo que dice la palabra. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos vivir acorde a esa realidad? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿O yo soy el único carnú? Sigo siendo el único carnú. Bendito sea Dios. Hemos sido bendecidos con toda bendición. Les doy la clave. El problema de nosotros nunca ha sido creer. El problema del creyente y del ser humano nunca ha sido creer. Porque creemos en lo que tenemos que creer y en las cosas que no tenemos que creer también creemos. El ser humano cree rápido. ¿Tú sabes qué es lo malo o qué es lo difícil para el ser humano? Es manifestar las cosas que cree. Eso es lo difícil. Ver a una persona enferma y acercarte a ellos y con la autoridad que hay en ti, ponerle las manos y reclamar una sanidad. Uno de mis autores favoritos, me encanta cómo él lo explica. Él dice que hay cosas que no nos deben sorprender porque son un día más en el reino. Un día más en el reino. Cuando Cristo llega y comienza a hacer los milagros y los prodigios que Él hace,
La gente se maravilla. Pero Cristo no se maravilla porque era un día más en el reino. Porque en el reino de los cielos no va a haber enfermedad, no va a haber escasez, no van a haber personas atadas, no van a haber personas deprimidas. Todas y cada una de las situaciones con las que tú y yo batallamos cada día no van a ser establecidas en el reino de los cielos. Todo lo contrario, va a haber salud, va a haber vida eterna, va a haber felicidad. Vamos a tener a Cristo, vamos a tener a Dios manifestado, vamos a vivir y a experimentar lo que es la gloria del reino de los cielos. Un día más en el reino. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para comenzar a manifestar esas promesas que nos han sido dadas? Gente, todo se reduce a conocimiento. En la Biblia, cuando se habla de la luz, no todo el tiempo, la mayoría de las veces se refiere a lo que nos alumbra. Se refiere a lo que es el conocimiento. Y la oscuridad se refiere a lo que es la ignorancia. Y la batalla nunca ha sido el bien contra el mal, sino la ignorancia contra el conocimiento. Esa es la verdadera batalla que nosotros tenemos día a día. Porque el problema es que si tú no conoces quién tú eres, obviamente vas a comenzar a obrar mal. Vas a comenzar a obrar fuera de lo que es tu propósito, fuera de lo que es tu llamado, fuera de lo que es tu identidad. Y lógicamente vas a comenzar a obrar mal. Pero si tú tienes conocimiento acerca de quién tú eres, si tú sabes hacia dónde vas, si tú sabes cuál es tu destino en el Señor, si tú sabes cuál es tu propósito en esta vida, automáticamente tú vas a comenzar a obrar bien. Automáticamente vas a tener una visión del lugar que tú tienes que llegar. Automáticamente tú vas a saber qué cosas puedes consumir y qué cosas no puedes consumir. Vas a saber cuáles son tus hobbies. Vas a saber cuáles son las amistades que tú vas a comenzar a tener. Porque todo lo que hagas vas a comenzar a obrar basado en el conocimiento que tú tienes acerca del propósito tuyo en esta tierra. Por eso es que es bien importante el carácter. Porque una persona sin carácter es un peligro. No solamente para ellos, sino para la gente que los rodea. Porque hay personas que creemos que son líderes porque tienen todas las características de un líder, pero lamentablemente no tienen carácter. Y como tienen la bendición de ser líderes, su falta de carácter va a llevar a todas las personas que lo están siguiendo hacia el borde del barranco. Porque recuerden, los dones son irrevocables. Y si Dios te dio algo a ti, independientemente lo uses para bien, no quiero decir que lo vas a usar para mal, porque no quiero crear, ¿verdad? Herejía. Pero tú ves una persona que es líder, que nació líder, que tiene todas las cualidades de líder. Son líderes para bien o para mal. Otra cosa que nosotros tenemos que entender son las leyes que operan en esta tierra. Hay dos tipos de leyes, las leyes espirituales y las leyes terrenales. Ejemplo de leyes terrenales, la ley de la gravedad. Sabes que si te tiras aquí, vas a caer acá. Una ley muy sencilla. No nos damos cuenta de ella, pero es a diario. Otra ley natural, ley de siembra y cosecha. Otra ley natural, causa y efecto. Lo que tú haces va a tener un efecto. Lo que tú no haces también va a tener un efecto. Esas son leyes naturales que Dios mismo estableció desde el principio de la creación. Y también hay leyes espirituales. Fe, la libertad que tienes en Cristo, el poder que se te ha delegado, la autoridad que se te ha delegado, la herencia que tienes en Cristo. Esas son leyes espirituales. La gran pregunta es cómo nosotros traemos del mundo espiritual al mundo físico esas cosas que nos han sido prometidas. Tenemos que ir a la raíz de todo. Cristo. ¿Han escuchado el término el carácter de Cristo? Que tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿Por qué el carácter de Cristo? Y es que Cristo es el ejemplo por excelencia de cómo tú manifestar las cosas que hay en el mundo espiritual aquí en el mundo físico. ¿Estamos aquí? ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús?
¿Se acuerdan de esa tentación? Hay 4 áreas que los estudiosos dicen que es donde se prueba el carácter. Número 1, en los apetitos, tanto carnales como físicos. Entiéndase físicos como comida, qué sé yo, bebida, ese tipo de apetitos. Carnales, pues entiéndase sexo, el deseo de querer ser aceptado, todas esas cosas. ¿Ok? El segundo, la abundancia. El tercero, la fama. Y cuarto, el poder. Repito, los apetitos, la abundancia, la fama y el poder. ¿Usted quiere probar el carácter de una persona? Mire esas 4 áreas en su vida. Y tú te vas a dar cuenta quién es quién. Mi esposa decía que tú sabes quién es quién cuando las cosas van mal. Y eso es muy cierto. Pero tú sabes también cómo puedes saber quién es quién cuando las cosas van excelentemente bien. Porque tú ves que personas que siempre están de rodillas cuando todo les sale mal. Cuando tienen la cuenta de banco llena, ya no dan rodillas. Cuando están trabajando, tú ves que son bien humildes. Pero cuando van a un restaurante, tratan como basura a la mesera. Cuando no son sus hijos, tratan como basura a los hijos de los demás. En su casa, se creen que tienen poder y tratan como basura a su mujer y a sus hijos. ¿Ves que se puede verificar quién es quién? Cuando hay esa ilusión de poder. Autoridad. ¿Cómo tú tratas a tus empleados cuando te suben a supervisor? Eso es un ejemplo. Eras amigo de todo el mundo, te suben de supervisor, los hombros se te... Papito, bájate, y hasta el tono de hablar nos cambia y todo. Y tú dices, pero ayer éramos compañeros de trabajo y estábamos vacilando en la misma esquina, ¿y qué pasó? Le dieron autoridad y rápido la gente, se sienten importantes. ¡Wow! Y lógicamente el poder. ¿Qué mucho han utilizado el poder los políticos para fastidiar al pueblo? ¿Qué mucho ellos han oprimido el pueblo por medio de lo que es el poder? ¿Ven que podemos ver quién es quién? Lo brutal es que vamos a la tentación de Jesús. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos rápidamente a Mateo 4. Y vamos a demostrar cómo Cristo, por medio del carácter, pudo vencer todas estas áreas. Mateo 4, 1. Vamos a ver si es verdad. Entonces Jesús fue llevado por el diablo. ¿Qué es lo que dice ahí? Por el Espíritu al desierto. En estos días estaban hablando de eso. Para ser tentado por el diablo. Próximo versículo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, lógicamente. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El área del apetito. Próximo. Y él respondió, escrito está. Respondió con el conocimiento que él tenía. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Próximo versículo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él el pináculo del templo, la parte de arriba. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie sobre piedra. Próximo versículo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo, el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré, qué atrevido, si postrado me adorares. Próximo versículo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Han podido identificar las 4 áreas? ¿Las han podido ver? Se fue por el apetito, se fue por el área de la abundancia, se fue por el área de la fama y se fue por el área del poder. Y aquí está el ejemplo de cómo las leyes operan. Cristo siempre supo que Él moriría en un madero. Cuando el enemigo le dice, tírate por ahí para abajo. Cristo supo cómo operaban las leyes de la tierra. Cristo decía, espérate, yo voy a morir en un madero, yo no voy a morir con la cabeza rajada.
abierta porque me tiré por un risco. El diablo le dijo, no, los ángeles te van a agarrar. No, pero acuérdate que para tú poder operar en esta dimensión, tú tienes que tener un cuerpo. Eso es importante. Eso es importante porque esa misma ley fue establecida por Dios. Por eso es que usted no puede ver, a menos que no sea una visión, físicamente un espíritu caminando. Eso es imposible y el pastor lo ha dicho. Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios estableció que para poder operar en este mundo usted tiene que tener un cuerpo. ¿Cierto? Tú tienes que tener un cuerpo. Por eso en la Biblia los ángeles se manifestaban y por medio de un cuerpo físico, y cuando comenzaban a hablar con alguien, la gente muchas veces no sabían que eran ángeles de Dios hasta después. Hasta después es que se daban cuenta, uy, este era un ángel del Señor enviado. Por eso es que tú ves que muchos versículos le ofrecen comida, le ofrecen bebida a los ángeles, le ofrecen, quédate a dormir porque yo sé que tú estás cansado, porque ellos se tenían que hacer de un cuerpo para poder manifestarse en este mundo y en esta dimensión. Busca, léelo para que veas que es verdad. De la misma manera, los espíritus malos también, para manifestarse, necesitan poseer un cuerpo para poder hacer todo lo que ellos hacen. Y esa ley fue establecida por Dios. Y si hay algo que Dios tiene es carácter. Y si hay algo que Dios hace es que cuando establece algo, ni Él mismo viola esos principios. Porque si Dios establece algo y Él es el primero que rompe ese principio, entonces Dios sería un inmoral. Por eso es que es tan importante que nosotros desarrollemos ese carácter. Y un ejemplo rápido. Dios en el Edén, cuando el hombre es sacado, Dios caminaba. Muchos estudiosos dicen que de manera física, palpable, en el huerto del Edén. Dios se va, el hombre es sacado del huerto del Edén. Y Dios decide venir e intervenir en este mundo directamente Él. ¿Y qué es lo que hace? Se hace de un cuerpo. Se hace de un cuerpo y entra al vientre de una mujer. Y ahí es que nace Jesús. Porque para Él poder obrar directamente con el ser humano, había que operar según esa ley. Cristo vino, interactuó directamente con el ser humano, pero Él sabía que Él tenía que morir. Y luego de que Él muere, Él envía el Espíritu Santo. Pero definitivamente para poder operar en esta dimensión se necesita todavía un cuerpo. Y por eso es que cuando Él muere, Él envía el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y Él no ha violado esa ley, porque todavía Dios sigue operando por medio de un cuerpo. Pero en esta ocasión, el cuerpo es llamado la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Él mismo no ha violado esa ley. Y por eso cuando Cristo, el enemigo le dice, tírate, él le dice, no, esa ley no opera así. Y él se da cuenta que el conocimiento y el carácter es de la manera que tú podías detener ese tipo de tentaciones que en todo momento atentaron contra la identidad del mismo Cristo. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sido atacados por el área de la identidad? Oye, nos caemos redonditos, como dicen en mi país. Ay, María, nos tiramos con tu y tenis. Porque no entendemos cómo esas cosas operan. Y lo brutal es, vamos a Josué, no se me ha olvidado Josué. Antes de Josué levantar un dedo, ya Dios le había dado la victoria. Dios le hizo una lista de promesas. Pero míralo cómo le dice. Le dice, en lo espiritual, ya yo te di todo lo necesario para que tú venzas. Yo voy a estar contigo. Mira, es algo que no es palpable. Porque cuando Dios te habla a ti de victoria, tú no ves la victoria. Tú no la ves. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha prometido que nosotros no hemos visto? Pero ¿cómo nosotros traemos eso del mundo espiritual y lo manifestamos en el mundo físico? Y aquí está la clave. Dios comienza a decirle a Josué, tienes que comenzar a desarrollar tu carácter. Porque el carácter tiene que ver mucho con las leyes. El carácter tiene que ver mucho con la integridad. De hecho, es un sinónimo de integridad. En otras palabras, le está diciendo, lo que tú crees, lo que tú hablas y lo que tú haces tiene que ser uno. El problema es
que nosotros muchas veces exigimos respeto y exigimos que las promesas de Dios se manifiesten, pero nosotros no somos íntegros. Y eso es un problema, porque queremos que Dios nos bendiga, hablamos una cosa, hacemos otra cosa y creemos otra cosa. Nosotros como que no estamos bien coordinados. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Y no quiero entrar mucho a la historia de qué era lo que estaba pasando allí, porque el tiempo avanza. Pero la cuestión es que si usted lee en síntesis ese capítulo, lo que Dios le está diciendo a Josué es: papá, tú tienes que desarrollar ese carácter que hay en ti. Porque todas las bendiciones, todo lo que tú necesitas para conquistar, ya tú lo tienes. Ahora, para que tú manifiestes eso que yo te estoy prometiendo, tú tienes que desarrollar el carácter. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a ser el líder. Y si hay algo que el líder tiene que tener, es carácter. El carácter trae las demás cosas. El carácter va a traer influencia. El carácter va a traer que la gente comience a creer en ti. El carácter hasta te posiciona para tú comenzar a restaurar personas que no tienen carácter. Les doy un ejemplo rápidamente. Mira la importancia del carácter. Muchos de nosotros en algún momento hemos tenido fallas con nuestro carácter. Y utilizando el ejemplo del matrimonio, a veces a nosotros nos molesta que nuestras parejas no nos respeten. Nos molesta. Yo soy el hombre. O yo soy la mujer de esta casa. Digo, yo no soy la mujer de esta casa, ¿verdad? No se asuste, no se asuste. Mano, y eso es una pelea y eso es un problema. Porque nosotros fallamos en el carácter, pero sin embargo le exigimos respeto a nuestra pareja y a nuestros hijos. Y tal cosa no va a suceder. Si tú tienes una falla en tu carácter y tú no trabajas en tu carácter, lamentablemente nadie te va a respetar. Porque dices que haces una cosa y haces otra. ¿Cómo alguien va a creer en ti? Dices que amas, pero tu carácter refleja todo lo contrario. Dices que tu familia te importa, pero tu carácter refleja todo lo contrario. Dices que amas a Dios, y esto es bien peligroso para nuestros hijos. Dices que amas a Dios, pero eres un diablo en tu casa. Y cuando vienes a la iglesia, estás levantando la mano y alabando al Señor, y tus hijos te miran así como que: yo no puedo creer que este tipo sea cristiano. Y tú sabes que eso es lo que creen nuestros hijos, que cuando tengan mayoría de edad, como tú fuiste el ejemplo de integridad y de carácter, los niños nunca van a volver a tocar una iglesia. Y eso lo vemos a diario. Eso lo vemos a diario. Ustedes pueden entender la importancia del carácter. Podemos entender qué es lo que significa todo esto. Y cuando tú eres una persona de carácter, la gente comienza a confiar en ti. Y ponle que yo tengo un problema con mi esposa y yo tengo una falta de carácter. Lo menos que yo puedo hacer es exigirle a mi esposa, y por favor no me crucifiquen hasta que termine de hablar. Después de eso vamos afuera ¿verdad? Y me dan piña loca y todo eso. Piña loca es cuando ponen los dedos así, te dan así en la cabeza todo. Tú. Si suena tú, es que no hay cerebro. No, mentira. Ponle que yo tengo un problema de carácter con mi esposa. Lo menos que yo puedo hacer es exigirle a mi esposa que me perdone. Déjeme explicarle por qué. Porque el perdón, contrario a lo que la gente piensa, el perdón no restaura a tu pareja. ¿Tú sabes qué es lo que hace el perdón en tu pareja? Lo que hace es que la libera del deseo de venganza en contra tuya. Eso es lo que hace el perdón. El perdón no trabaja contigo. El perdón trabaja con la persona que ha sido ofendida, que ha sido lastimada. Muchas veces nosotros creemos que perdón es que yo tengo una falta en mi carácter. Tú me tienes que perdonar porque tú eres cristiana, y si tú no me perdonas, tú no crees en Dios y eres una hija del diablo. Y le metemos esa presión a nuestra pareja. El perdón es parte de la restauración, pero el perdón al final del día no es lo que restaura. ¿Tú sabes qué es lo que te va a ayudar a restaurar tu casa? ¿Alguien tiene una idea? Ahora se me olvidó la palabra, déjame buscarla. ¿Ves? Ustedes, la restitución. ¿Usted sabe lo que es restitución? Restitución es cuando tú tienes una falta en tu carácter y te das cuenta de lo malo que hiciste. Y te duele. Y tú te das cuenta que heriste a una persona y que le hiciste un daño posiblemente irreparable.
la persona que realmente ha sido confrontado con la realidad de lo que hizo, ni siquiera le importa el perdón. Lo que le importa es restituir. Y eso sí es lo que va a hacer algo en la vida de tu pareja, en tu casa, en tu matrimonio, con quien quiera que hayas tenido un problema. Porque restituir es, a raíz del dolor y de la convicción que tú sientes por haberle fallado a esa persona, independientemente la persona te perdone o no, tú vas a hacer todo lo necesario para restaurar esa relación. En otras palabras, mamita, yo sé que yo hice las cosas mal. Yo no te estoy pidiendo que me perdones. Yo te voy a demostrar a ti que realmente yo estoy arrepentido. Eso es restituir. Yo te voy a demostrar a ti, independientemente te vayas y me dejes, yo te voy a demostrar a ti que realmente mi fallo en mi carácter, realmente yo quiero restituir eso. Y realmente yo quiero sanar tus heridas. Y realmente yo quiero hacer todo lo necesario para que tú vuelvas a sonreír y vuelvas a ser feliz. Independientemente estés conmigo o no, el amor que te tengo y la convicción y ese choque con la realidad de la manera que yo he fallado contigo es lo que me hace hacer todo lo que tenga que hacer para restaurar eso que pasó entre tú y yo. Eso realmente es lo que sana. Eso realmente es lo que vuelve a construir las cosas que los errores provocan. Y vuelvo y digo, sí, el perdón es parte de la restauración, pero la restitución es lo más importante y es lo que casi todos nosotros, por nuestra falta de carácter, es lo primero que fallamos. Ah, ya viene esta, a hablarme las mismas cosas. Papito, hiciste las cosas mal, la tipa no confía en ti. O sea, llevaste haciéndole una vida miserable por años y ahora quieres que de un día para otro, oye, no ni porque confesaste, porque te agarraron en la mentira o te agarraron fuera de base, entonces confiesa, no porque haya remordimiento, sino porque, diache, mano, qué vergüenza. Lo que yo hacía en lo oculto salió a la luz. Y eso no es arrepentimiento. Y tú ves que comenzamos a manifestar nuestra falta de carácter en lo que le exigimos a la persona. Oye, tú lo ofendiste y ahora te quieres hacer la víctima. Bueno, eso es algo que está pasando en nuestra familia. Y después que hacemos las cosas mal, que exigimos perdón, queremos que la gente siga operando como si nada hubiese pasado. Pastora, esta gente no confía en mí. Tenemos un pana, ¿verdad, Angie? Un pana que el tipo hacía todo lo malo que tú te puedes imaginar. Y el tipo se quejaba porque la gente no confiaba en él. Pero una cuestión, es que no confían en mí. Chico, claro que no van a confiar en ti. Yo se lo decía. Yo no tengo problema con decirle la verdad a la gente. Decía, pues claro, ¿cómo rayos la gente va a confiar en ti? Si mira cómo tú haces las cosas. Te arreglas una semana y estás 2 semanas al garete. Y vuelves otra vez el ciclo. Nadie, es más, ni tú mismo confías en ti mismo. Esa es la importancia del carácter en nuestras casas. Del carácter en nuestras vidas. Y después vamos a donde el pastor, para que el pastor nos ponga a hacer las cosas que nosotros queremos. No, pastor, eso no es nada. Hacemos como Saúl, ¿me entiendes? Hacemos las cosas mal, pero sí, mira, vamos a hacer las cosas aquí calladito para que la gente no se entere, ¿me entiendes? Porque no, eso es falta de carácter. Por eso, cuando nosotros tenemos faltas en nuestro carácter, nosotros tenemos que buscar una persona que tenga una reputación, que tenga un carácter, que haya sido restaurado, que sea un carácter inquebrantable, para que nos ayude al proceso de nuestra restauración. Eso es bien importante. ¿Sabes por qué? Porque la gente no confía en ti, pero la gente confía en esa persona. Por ejemplo, si estamos en un proceso de restauración con el pastor, quizás si yo digo, no, las cosas están bien, la gente no me va a creer. Pero si el pastor dice, ¿sabes qué? Las cosas realmente están bien. Ok, la gente entonces, basado en el carácter del pastor, comienza a restaurar la opinión que tiene sobre tu carácter. Por el testimonio de una persona que tiene un carácter que ha sido probado. Esa es la importancia de todo esto. Porque es que sin carácter nosotros no nos vamos a ganar el mundo. Porque es que sin carácter nosotros no vamos a poder tener la autoridad moral para poder restaurar a las personas.
Y esto es bien importante y esto es un concepto bíblico. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce todas las cosas malas que hay en nosotros. Y Dios sabe cómo nuestro carácter ha sido dañado, cómo nosotros cometemos constantemente errores. Por eso tú no puedes ir a Dios en nombre tuyo. Tú tienes que ir en nombre de alguien que tenga un carácter perfecto. Y por eso es que cada vez que nosotros oramos, tenemos que orar en el nombre de Jesús. El hombre que cumplió con todo y su carácter fue probado. Cuando la Biblia establece que Cristo cumplió con la ley, no es que cumplió solamente con la ley religiosa, la ley política, no. Él también cumplió con las leyes terrenales. Cristo cumplió con la ley de gravedad porque Él no andaba flotando por ahí. Yo soy Dios. No, Él se sometió a esa ley. Se sometió a la ley del organismo que si un organismo no se alimenta, muere. Por eso Cristo comía. Por eso no se tiró ante la tentación por el risco para abajo. ¿Por qué? Porque Él respetó la ley de la gravedad, cumplió con la ley de la gravedad. Con todas esas leyes, Él comenzó a cumplir. Pero a su vez, también comenzó a manifestar el reino. Por eso Juan, cuando lo introduce, dicen, la persona que yo le estaba hablando, ¡tarán!, es este que está aquí. Y por eso es que Dios, Cristo, comienza a establecer el reino y comienza a establecer las cosas espirituales por medio de las leyes de este mundo. Por eso, mi gente, el carácter es tan importante. Volvemos a las promesas de Dios y volvemos a Josué. Yo voy a estar contigo, papá. ¿Tú viste todo lo que yo hice con Moisés? Eso mismo yo voy a hacer contigo. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar. El problema de nosotros es que Dios nos hace esa promesa y lo primero que hace es que nos acostamos a esperar a que las cosas pasen. Y nos quejamos. Nos quejamos cuando vemos que al que no tiene a Cristo, las cosas le van bien. Claro, porque él a lo mejor no tiene a Cristo, pero está operando según las leyes establecidas en la tierra. Y la gente confía más en él que en ti, porque tú crees en el Señor, pero no has desarrollado el carácter que esa persona sí ha desarrollado. Por eso hoy en día el tipo es tu jefe. Por eso hoy en día el tipo monta un negocio, a él le sale y a ti no. Por eso es que parecería ser que el matrimonio de otra persona está mucho más estable que el tuyo. Y es porque a pesar de que ellos no conocen al Señor, ellos operan según esas leyes y las cosas le van bien. ¿Qué fue lo que el Señor le dice a Josué? Mano, si tú sigues las cosas, las leyes establecidas en este libro de la ley, todo te va a ir bien. Esto es dummy proof. Es tan fácil que no la vemos. Yo fui confrontado con este mensaje. O sea, yo nunca había visto una mano saliendo de la Biblia, ¡pah!, bofeteándote. Yo déjame cerrarla, ¿verdad? Para que no me saque la sangre. Pero literalmente hablando, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque tú nunca vas a experimentar lo que es la victoria si no te metes en una situación en donde vas a ganar o vas a perder. Tú nunca vas a poder experimentar la gloria si no estás en una situación donde lo único que te va a sostener es la gloria. Tú nunca vas a poder experimentar lo que es sanidad a menos que no estés metido en una situación donde lo único que puede ocurrir y puede salvar tu vida es la sanidad. Y yo sé que es difícil. Y yo sé que choca con nuestra realidad. Porque a nosotros nos han enseñado bien chévere a confiar en el Señor. Pero pocas personas nos han enseñado a meter mano y hacer las cosas que tenemos que hacer. Y quizás usted me pregunta, pero entonces ¿cuál es la diferencia del que está en la calle y sigue las leyes de esta tierra de manera y hace las cosas bien y le sale? Y yo, si sigo las leyes, bueno, gracias por preguntar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ellos operan basado en las razones equivocadas. Y cuando tú sigues las leyes basadas en las promesas del Señor, tú puedes ver mucho más allá y comienzas a ver las cosas con un propósito, con una labor que ha sido depositada en ti. Y vas a poder ver mucho más allá y vas a poder ser mucho más efectivo cada vez que tú comiences a hacer algo.
Esa es la diferencia. El del mundo trabaja porque quiere dinero y porque quiere hacer las cosas. Quiero hacer dinero, ¿me entiende? Quiero hacerme millonario, quiero, ¿me entiende? Tener este carro y hasta ahí llega. Y los tipos, motivados por eso, siguen las leyes que han sido establecidas por el Señor. El que no trabaja no come. Eso es una ley. Si tú siembras, tú cosechas. Si tú trabajas el día 15 o el día 30, o todos los viernes o cada 2 semanas, te va a llegar un cheque. Pero si no trabajas y no sigues esa ley de causa y efecto, por más que ores, por más que ayunes, puedes coger un cuchillo y echarte ceriza. Señor, provéeme. No te va a proveer porque fue algo que Él estableció. Porque es que te tienes que levantar y hacer lo que hay que hacer en este mundo para crear un efecto en esa causa. Gente, y ese es el problema. El Señor le dice a Josué, yo te he dado la victoria, pero ¿sabes qué? Para tú poder experimentar lo que hay en el mundo espiritual, tú tienes que comenzar a accionar en el mundo físico. En otras palabras, ya te di la victoria, voy a estar contigo. Ahora, las manos se te van a llenar de sangre, papá. ¿Sabes qué? Van a haber 2 o 3 de los soldados tuyos que van a estar con la cabeza raja. ¿Sabes qué? Vas a tener que preparar al médico porque hay heridas que vas a tener que cubrir. Hay flechas que te van a traspasar. Hay golpes en tu cuerpo que te van a doler. Pero a pesar de todas esas cosas, mira la ventaja que tenemos. Muchos ahí se quitarían y se darían por muertos. Pero tú y yo tenemos una promesa que nos ha sido dada en Cristo, que automáticamente nos hace ver mucho más allá que el que no conoce estas verdades. Por eso, si Dios te prometió algo, tú tienes que comenzar a desarrollar el carácter para comenzar a alcanzar esas cosas que Dios te ha prometido, porque no te van a venir solas. No te van a venir solas. Antes de la caída del hombre, ya el Señor le había dado un trabajo y un propósito. Yo hice que germinaran las cosas, pero papito, tú tienes que meter mano, ¿me entiendes? Para que el árbol se vea bonito y todas esas cosas. Y eso fue antes de la caída. En otras palabras, antes de Dios haberle dado la pareja a Adán, le dio un trabajo y le dio un propósito y le dio una dirección a seguir. Y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y el problema es que nosotros queremos hacer todo lo contrario. Como el chiste que dice el pastor. Nos profetizan que vamos a ir al mundo a predicar el evangelio. Y al otro día estamos pidiendo las tarjetitas por internet. El evangelista internacional, siervo del Señor, arcángel, profeta, apóstol, nivel 3, Josué Moya. Y nos ponemos acá arriba. Pero no cogemos un libro, ni aunque Dios nos los envíe. No, lo que queremos es, ¿me entiendes? Como dijo alguien en una ocasión, que lamentablemente la religión es el opio de las masas, porque literalmente hablando, esa cuestión se convierte como en una droga. Tengo una promesa de Dios sobre mi vida. Voy a predicar. Y tú ves que hasta nuestro caminar cambia. Y vemos una persona ahí. ¡Fuera! 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 Pero así las cosas no suceden. Ese no es el orden que Dios estableció. Esa no es la ley que Dios estableció. ¿Tú sabes por qué Dios utilizó a Moisés? Porque contrario a muchas personas que habían en el pueblo de Israel, Moisés fue sacado de su tierra, de donde él era, y fue puesto en Egipto. Y Egipto fue de las primeras civilizaciones que tuvieron una universidad. Y Egipto fue de las primeras civilizaciones, se entiende que fue la primera civilización que utilizó el papiro, la escritura puesta en papel. Y Moisés aprendió y se educó en muchas áreas que eventualmente después iba a ser utilizado. El problema es que nosotros queremos abrir el mar rojo. Queremos levantar el bastón para que las plagas ocurran y queremos todas esas cosas, pero no nos queremos educar. Y por eso es que tú ves que hay mucha gente que tienen fallas grandísimas en el carácter, porque creyeron en una palabra que Dios le dio, pero no tienen el carácter para hacer las cosas bien. Y eso nosotros lo podemos aplicar a cada área de nuestra vida. Gente, si hay algo importante en la vida de un líder, y todos somos líderes, ¿lo sabían?
Todos somos líderes. Porque la idea de Dios siempre desde un principio fue que nosotros lideráramos en el área de destino que Él ha puesto sobre nosotros. Dios nunca te ha puesto a liderar sobre otra persona. Dios te puso a ti para que lideraras sobre tu propia vida y así poder manifestar las promesas y el destino que Él ha puesto en tus manos. Eso realmente es lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que Dios estableció. El problema es que nosotros queremos siempre liderar sobre otras personas. Pero lamentablemente no tenemos el carácter para hacerlo. Porque tú no te haces un líder o tú no te haces cabeza buscando gente que te siga. Tú comienzas a trabajar con tu propio carácter y con tu propia vida. Y quieras o no, cuando tú comiences a manifestar esa disciplina que hay en ti y comienzas a manifestar el fruto del Espíritu, automáticamente, quieras o no, la gente va a comenzar a ver algo diferente en ti y la gente va a comenzar a seguirte, quieras o no. Eso es una consecuencia. Quieras o no. Llegas a un sitio y la gente se te pega. Empiezan a contarte la historia de tu vida y tú, ay Dios. No porque la gente te caiga mal ni seas un malcriado, no. Es que tú no pides eso. Pero hay algo que hay en ti que se manifiesta, que se refleja, que cubre el ambiente donde quiera que tú estés. Tú eres una persona que llegas a un sitio y comienzas a cambiar el ambiente, independientemente de los errores, pero como tienes carácter, eso comienza a reflejarse. Eso es lo que Cristo hizo. Y eso es lo que Dios le estaba hablando a Josué. Desarrolla tu carácter y vete a pelear con la confianza y la certeza de que yo te voy a dar a ti la victoria que te prometí. Porque es que Dios establece algo y Dios no miente. Si Dios dijo que Dios te iba a bendecir, que Él te iba a bendecir, tú créele a Dios. Pero comienza a moverte, comienza a buscar papeles, comienza a convertirte en la mejor persona que puedes convertirte. Porque si Dios te dijo que te iba a dar tu negocio, ¿verdad? Un negocio propio, y Dios te ha dado una idea y ha puesto una idea en tu corazón, lo primero que tú tienes que hacer es comenzar a desarrollar tu carácter, porque vas a necesitar estabilidad, porque no todos los días te vas a levantar con las ganas de ir a trabajar. No todos los días te vas a levantar con las ganas de ir a buscar papeles. No todos los días vas a poder soportar no quiero eso. No todos los días lo vas a poder soportar. Pero si desarrollas tu carácter, el carácter te va a proteger de esas cosas y el carácter va a comenzar a crear en ti estabilidad. Y esa estabilidad te va a comenzar a producir disciplina en ti. Y la fuente de la disciplina es la visión. ¿Y de dónde nosotros adquirimos la visión? De la palabra de Dios y de las promesas que Dios nos dio. Por eso es que es tan importante, Casa de Gracia, y las personas que me están escuchando, en nosotros poder desarrollar el carácter y aún más allá el carácter de Cristo. Porque nuestra familia se nos está cayendo en pedazos. Porque nosotros estamos hechos unos infelices porque no tenemos carácter para creerle a Dios. Porque todos los días te levantas a trabajar en el trabajo que odias porque no tienes el carácter para creerle a Dios. Y no es que todos van a ser negociantes. No es que todo el mundo va a tener su negocio. Hay gente como mi esposa que ama su profesión. Y ha tenido que desarrollar su carácter en su profesión. Porque, y como la pastora y como muchas personas aquí que aman lo que hacen, no es malo trabajar para alguien, pero se requiere carácter para ser el mejor empleado. Se requiere un carácter, el tú someterte a una persona que quizás sabe menos que tú. Se requiere de mucho carácter tener un mal día y al otro día ir a trabajar con la mejor sonrisa que puedas tener. Se requiere carácter para eso también. Pero esas personas que odian lo que hacen, desarrolla el carácter y comienza a creerle a Dios. Si Dios puso algo en tu corazón, o utilizó a alguien, o utilizó las circunstancias para dejarte saber cuál era su propósito en ti, ¿por qué tú no comienzas a trabajar con tu carácter? ¿Y por qué tú no comienzas a creerle a Dios? Porque el tiempo va a pasar independientemente lo hagas o no lo hagas. El tiempo va a pasar. 5 años van a pasar, hagas las cosas o no las hagas. Y tú sabes qué es lo triste, pasan los 5 años y miramos para atrás y nos damos cuenta que teníamos más fuerza hace 5 años atrás. Y que teníamos
mucha más flexibilidad hace 5 años atrás. Y por eso es que muchos de nosotros vivimos vidas frustradas todos los días. ¿Hemos entendido lo que hemos hablado el día de hoy? La gloria de Dios, el doxa de Dios, se manifiesta, lo invisible se manifiesta a través de tú hacer las cosas que tienes que hacer. Sencillo. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. ¿Estás esperando algo en el Señor? ¿Tú tienes la certeza de que fue Dios que te habló? Pues eso se llama actuar en fe. Comenzar a hacer las cosas que tienes que hacer. Porque tienes la certeza y hay algo que te espera, que no fue un invento tuyo, sino que nació en el corazón de Dios y para eso es que llegaste a esta tierra. Y tienes la convicción de lo que no se ve. Dios te dijo que te iba a utilizar. Dios te dijo que te iba a usar. Tienes que tener la convicción de lo que no se ve. Tu nevera está vacía. Tú tienes que tener la convicción de lo que no se ve. Carácter. Tú tienes que comenzar a creerle a Dios. Tú tienes que comenzar a levantar tu cabeza. Tú tienes que comenzar a desarrollar disciplina. Tú tienes que comenzar a educarte. Tú tienes que comenzar a pasar tiempo con el Señor. Tú tienes que comenzar a sacar tiempo para meditar. Tú tienes que sacar tiempo para desintoxicarte de todo lo que has aprendido mal y comenzar a aprender cosas nuevas. El pueblo perece, no por falta de culto ni por falta de oración, por falta de conocimiento. Porque literalmente hablando, el conocimiento es poder. El conocimiento es vida. Y si tú basas tu vida, según tú, en un Dios que tú no conoces, ¿qué clase de problemas tienes? Nunca vas a poder experimentar el doxa de Dios si tú no te das a la tarea de conocer a Dios. Discipulado número 2 creo que es conociendo a Dios para darlo a conocer. Tú nunca vas a poder dar a conocer algo que tú mismo no conoces. Y eso requiere carácter. Porque van a haber veces que no vas a querer leer, pero el carácter te va a llevar a hacerlo. Van a haber veces que tu esposa te va a hacer algo, como Angie, que me tira zapatos todos los días. No, mentira. Pero el carácter te va a proteger. Con palos y todo. Con palos y todo. Y el carácter te va a llevar a entender que esa es la mujer que Dios puso a tu lado. Y que la mejor opción no es salir corriendo. Tu jefe te va a hablar y te va a decir unas cosas que te van a molestar, pero el carácter es lo que te va a proteger de no darle un golpe o hacer una locura. Amén. Gente, el carácter es bien importante. Y esto es lo último, se los prometo. Es increíble cómo el carácter en el hombre es sinónimo de manifestar el fruto del Espíritu, del hombre que está en el Señor. Estudie después el fruto del Espíritu. No me voy a leer por cuestiones de tiempo, pero estudie el fruto del Espíritu para que usted vea que todo tiene que ver, se reduce a lo que es el carácter de Cristo. Son sinónimos, es lo mismo. El carácter nos protege de ser inconsistentes. Nosotros por medio del carácter creamos disciplina, crea confianza en nosotros, de nosotros mismos y de la gente. Establecemos el reino, comenzamos a ser efectivos en la vida, comenzamos a respaldar el mensaje del Evangelio. Y es bien hermoso que otras cosas que el carácter hace en nosotros es que nos permite vivir una vida de integridad. Qué mucho nos falta ser íntegros. Qué mucho nos falta que lo que creemos, lo que hablamos y lo que hacemos sean una sola cosa. Y yo oro para que Dios no solamente trabaje en mi carácter, sino que trabaje en el carácter de cada uno de ustedes. Porque si hay algo que nuestra iglesia y nuestra casa y nuestras vidas necesitan, no es carácter. ¿Cuántos se van a dar a la tarea de comenzar a trabajar con su carácter? ¿Cuántos se van a dar a la tarea de comenzar a restituir y creerle a Dios y comenzar a obrar en fe hacia la dirección que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuántos lo van a hacer? Usted está levantando la mano y el Señor lo está viendo. ¿Ok? No me lo está prometiendo a mí. ¿Ok? Bueno, vamos a orar.
Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder compartir esta palabra con mis hermanos que tanto amamos aquí en Casa de Gracia. Yo te pido, Señor, de todo corazón que esta palabra se pueda hacer viva en nosotros. Señor, que por encima de lo que la gente pueda creer, que por encima de lo que nuestra familia pueda creer, que por encima de lo que nuestros amigos puedan creer, que tú comiences a hacer una obra grande en nosotros, no para nuestro orgullo, sino para la gloria de tu nombre. Señor, que nosotros podamos desarrollar un carácter inquebrantable, que nosotros podamos serles de ejemplo a nuestros niños, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para que de esa forma, Señor, nosotros podamos, como la historia que contamos al principio, poder comenzar a poner el mundo en orden, Señor. Señor, perdónanos si te hemos ofendido por nuestra falta de carácter. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido por nuestra inconsistencia. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido por las cosas que le hemos hecho a la gente que nos ama y la gente que nos quiere. Danos hambre de tu palabra. Danos hambre, Señor, por conocerte. Danos hambre, Señor, por querer aprender cosas nuevas, Señor. Danos hambre de ti, Señor. Sabemos que hemos sido llenados por medio de tu Espíritu y que tú nos habitas, Señor. Pero que nosotros comencemos a manifestar esas promesas que tú nos has dado y hacerlas una realidad en nuestro diario vivir. Gracias, Señor. La gloria es tuya. Si tú no te has cansado de vivir como has vivido hasta el día de hoy, esas son malas noticias. Pero si realmente tú tienes ganas de ver algo diferente en tu vida, el mejor momento para tú comenzar a cambiar es hoy. Yo no sé si tú estás cansado de las cosas que has visto hasta el día de hoy, pero yo me niego a creer que yo he vivido los mejores años de mi vida. Yo me niego a creer eso. Y yo me niego a creer que tú has vivido los mejores años de tu vida. Me niego a creer eso. Y yo me niego a creer que lo mejor que pudiste haber hecho por el Señor lo hiciste hace 5 años atrás. Yo me niego a creer eso. Porque la promesa que hay sobre ti y sobre mí es que nosotros hemos sido destinados para vivir de gloria en gloria. Y si tú al día de hoy no has experimentado lo que es vivir de gloria en gloria, comenzando desde hoy, es un buen momento para comenzar a accionar según lo que Dios ha establecido para tu vida. ¿Cuánto le vamos a creer al Señor? Dios me los bendiga.